Dios bendiga al pueblo de Dios y a los hermanos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberté del programa Orientando a la Familia, el cual hoy tengo de invitada a la hermana Soledad Hoyo. Soledad, saluda. Dios le bendiga, hermano. Me siento feliz de estar aquí con mi hermana Isaura, como yo le digo, pues porque ella para mí es más que una amiga. Amén. Y más que una hermana en Cristo. Amén, amén. Vamos a estar hablando bajo el tema Me libraste de la violencia. Me libraste de la violencia. Y vamos a estar partiendo del Salmo 119, el versículo 134 y 135. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Voy a leerlo otra vez. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Amén. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor amado, por las palabras, el testimonio de tu sierva Soledad, el cual va a estar hablando, Señor amado, de una manera especial. Que llegue, Señor amado, con edificación, Señor, a las vidas que nos escuchan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Soledad, te dejo. Pues Dios les bendiga. Comienzo con cuando yo me convertí. Aquí cuando yo me mudé, la vecina de al lado hacía muchos cultos. Hacía cultos de los jóvenes cristianos, que es una iglesia que existía aquí en Cagua. Y uno de esos cultos me impactó y me hizo pensar en que yo sinceramente tenía que tomar un camino directo. Aunque desde pequeña yo iba a la iglesia evangélica con mi abuela. Pero nunca tomé la decisión de ir a la iglesia evangélica, sino que iba a la católica por mis papás. En eso, pues, me impactó aquello, y cuando el sábado ese yo fui a la iglesia católica, iba cansada, desilusionada, porque yo iba sola con mis hijos, mi esposo en aquel tiempo no me acompañaba, nunca fue conmigo. Y aquel sábado me impactó cuando me fui a la parte de atrás de la iglesia, fue de las últimas. Oí la voz clara del Señor que me dijo, vete de aquí, yo no estoy aquí, búscame en otro lado. Me lo dijo por 3 veces consecutivas. Aquello me impactó y le pregunté a mis hijos, ¿ustedes escucharon esa voz? Y uno de mis hijos simplemente me dijo, mamá, tú estás loca porque yo no he escuchado nada. Pero fui yo la que me escuché, porque era conmigo que el Señor estaba tratando. Pues dejé de ir desde ese tiempo a la iglesia católica. Le pregunté a mi vecina el otro día, Gladys, ¿qué me pasó? Y Gladys dijo, el Señor te llamó. Yo le entendí. En eso yo tenía en mi trabajo, pues yo trabajaba en el centro gubernamental, un compañero que era bautista. Y me relacioné con él en cuestión a las cosas del Señor y le empecé a preguntar. Y él me dijo, si quieres el domingo, yo te voy a buscar para ir a la iglesia. Pues mire, le pregunté a mi esposo que si podía ir ese domingo a la iglesia bautista y él me dio permiso. Seguí yendo, ahí me empecé mis primeros pininos como cristiana, digo yo, y fue impactante, pero mi esposo no iba conmigo, iba yo sola y con la familia de mi compañero de trabajo. El Señor fue bregando conmigo. En el centro gubernamental daban los jueves estudios bíblicos, los martes estudios bíblicos y los jueves daban culto al aire libre y yo asistía. Fue bien difícil para mí eso porque de los cultos que daban los jueves y los martes que mi esposo me vigilaba porque sabía que ya me había convertido al Señor, me sacaba de los cultos. Me perseguía, me decía que no podía andar con viejas, que yo no era para eso, que yo no estaba para eso, que él no creía en nada de eso y que yo no podía servirle al Señor. Pero ya esa semilla estaba sembrada en mí y yo seguí en los caminos del Señor y muchas veces me escondía para que él no me viera. Muchas veces me iba con mis amigas a cultos fuera del trabajo, faltaba al trabajo si tenía que faltar, lo hacía. Porque era hambre y sed de Dios que yo tenía.
Soledad, perdona que te interrumpa. Tú dices que el Señor te habló a ti dentro de la iglesia católica. Sí, escuché la voz del Señor que me dijo, vete de aquí, yo no estoy aquí, búscame en otro lado. Era la voz del Señor, hermana Isaura, porque ningún hombre me habló en ese momento y había muy pocas personas en esa misa. Y yo estaba sola en la parte de atrás, completamente sola. Y me lo dijo por 3 veces, que me impactó, aquello me impactó grandemente. Wow. Sí, pero seguí perseverando en el Señor y una noche el Señor me dio un sueño. Yo estaba recién convertida para eso y el Señor me dio un sueño. Y en el sueño yo veía una pizarra verde de lo que usan los maestros en el salón. Y en la pizarra brillaba mucho y salieron unas letras bien grandes que decía, me citó Apocalipsis 2:10. Ahora al momento Apocalipsis 2:10 que decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquellas palabras yo no las entendía, pero ¿por qué el Señor me decía eso? Eso fue las pocas semanas de haberme convertido. Y le pregunté a mi amiga Cristina, ¿qué quiere decir esas palabras? Cristina me dijo, yo sinceramente no las entiendo, pero vamos a seguir. Le pregunté a mi amiga Migdalia, que era la que siempre estaba pendiente a mí en cuestión a las cosas espirituales, y Migdalia me dijo, el Señor te está sellando. Y yo dije, ¿qué significa eso? Me dice que si tú le eres fiel, te vas con el Señor. Ahí entendí. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Exacto. Algo bien, bien hermoso. El Señor me amé. Yo digo que el Señor me ha cuidado. Ya tengo 43 años en el Evangelio y el Señor me ha cuidado paso a paso. Y entonces seguiste en los caminos del Señor, empezaste a perseverar los martes y los jueves y aún incluso faltaba para poder estar en los cultos, pero tu esposo se estaba oponiendo a que tú te llegaras a la casa del Señor. Él se oponía. Él no quería que yo conociera al Señor. Y eso pues para mí era un poco violento porque ya yo tenía ese encuentro con el Señor y él se oponía. Él me escondía las Biblias o las botaba. No quería que orara. Miren, hermano, yo tenía que esconderme, encerrarme, no esconderme, encerrarme en el baño para poder orar. Cuando él se iba los sábados, porque teníamos una finca en Junco, se iba para Junco, ahí yo aprovechaba todo el santo día. No hacía nada y me tiraba de rodillas a orar y a clamar por él. Siempre se oponía, no sé por qué, porque cuando estaba en la iglesia bautista nunca se opuso a que yo fuera los domingos. Me daba libre albedrío. Pero yendo a la iglesia pentecostal, cuando comencé a la iglesia pentecostal, sí se opuso. Fue bien difícil, bien difícil. Fue un matrimonio bien difícil por el hecho de que no nos entendíamos. Él quería seguir en su mundo, pero ya yo le pertenecía a mi Señor. Ya yo le había entregado mi vida al Señor. Un día, estando en la casa, vino una hermana, pues yo sé que me dijo, Dios te bendiga. Yo le contesté, amén, Dios te bendiga. Y en eso estábamos limpiando la marquesina, mi esposo, mis hijos y yo. Y él se puso tan violento que me cogió por el cuello y me dijo, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. No tienes que contestarle a nadie, además que se largue porque ella no tiene que estar vendiendo cosas aquí en la casa. Hermano, aquello a mí me dio un dolor tan fuerte de haberla, porque yo sentí que ella ofendió, yo sé que la ofendió. Y le dije, ay hermana, perdona. Me dijo, no te preocupes que yo entiendo. Pero hermana, yo no sé cómo pasó, sinceramente. La cuestión fue que cuando ella se fue, yo sentí esa fuerza poderosa y lo agarré por la camisa. No era que quería estrangularlo, pero lo agarré por la camisa y le dije, mira diablo, el Señor te reprenda. Y el hombre simplemente se echó para atrás y se asustó. Yo vi el susto en su rostro, la mueca que hizo. Yo dije, Señor. O sea, Soledad, que él es un hombre violento.
Sí, 2 o 3 veces ha tenido. Solamente una vez me pegó. Una vez nada más. Pero estando acostado una vez, ya estábamos solos. Los niños ya no vivían con nosotros porque se habían casado. Los jóvenes. Ujú. Estábamos durmiendo y de momento yo sentí que él me puso la almohada en la cara. Eso a mí me impactó, hermano. Para asfixiarte. Es lo que yo entendí. Ujú. Yo entendí que me iba a asfixiar. Lo que hice fue que me fui de la cama, me encerré en el otro cuarto. Desde ese día estuvimos un año completo sin... Hablando de esas cosas, yo le cocinaba, le lavaba, le planchaba, pero como matrimonio ya no compartíamos. O sea que la relación matrimonial se había acabado en la intimidad. Sí, se había acabado. Ujú. Hace tiempo, mucho antes de eso, porque me afectaba el que él me dijera que no fuera a la iglesia. A veces iba por la mañana, los domingos, yo decía, me voy a atrever a ir a la iglesia y me vestía. Y él me decía, ¿para dónde vas? Y yo le dije, para la iglesia. Y me dijo, si tú sales de aquí, yo te mato. Es lo que me decía. Uy, Sí, uy. me lo decía. Y le cogí miedo, hermano. Le cogí miedo, sinceramente. O sea Pero que ese era el enemigo de las almas para impedir que tú siguieras los caminos Los del caminos Señor. del Señor. Porque el enemigo se levanta contra nosotros, contra aquellos que han salido, ¿verdad?, de las manos de Él, porque le Sí. pertenecíamos a Él, y hemos salido, ¿verdad?, hacia la luz, que pasamos de muerte a vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo trata de todas las formas de sacarnos del camino. Y eso era lo que él estaba haciendo, sacándote del camino. Sabemos, ¿verdad?, que en ese entonces el enemigo era quien lo estaba utilizando. Gloria a Dios porque tú seguiste hacia adelante. Amén. amén, amén, sí, Señor. Así estuvimos un año y al año, pues, un día estaba aquí, era un miércoles. Ujú. Antes de eso, hermanos, perdonen, me visitaba la hermana Noelia, la hermana Epi y creo no era Moni, pero era otra persona. Milta. Carmen Iri. Ok. Carmen Iri. Entonces Noelia me había programado para ese sábado venir aquí. Ujú. Pero el enemigo es tan sucio, digo yo, y tan puerco, como dice uno, que mi esposo se lo sospechaba, a pesar de que ese sábado él tenía cita médica. Cuando fue al médico, da la desgracia que el médico no estaba. Viró para atrás y encontró a Noelia, la hermana Epi, aquí. La sacó, hermana, que a mí me dio vergüenza la forma que las botó. Me dio vergüenza, sinceramente, porque ellas venían a orar por mí y yo me sentí destrozada. Ellas no pudieron poner la mano sobre mí, no pudieron orar, y entonces simplemente Noelia me dijo, me voy para el carro, pero voy a orar por ti. Y se fueron. A todo esto pasó el tiempo, a mi esposo le dio cáncer en los intestinos. Pero con todo y con eso, aún con cáncer, era un poco violento. Al extremo de que la doctora que lo atendía me decía, ¿por qué no te divorcias de él? Aquello a mí me impactó y en ese tiempo yo lo fui pensando. A él lo visitaban en el mismo hospital IMA de Cagua. Fueron a visitar la hermana Carmen Aponte, que es pastora, sigue siendo pastora. Y él la botó del cuarto, decía que él no quería saber de ninguno de los evangélicos, que él no era evangélico. Tampoco era católico porque tampoco iba. Pero Señor, a mí aquello me fue afectando al extremo de que él y yo éramos dos desconocidos en la casa. Él entraba y salía, yo le hacía su comida, lavaba, planchaba, hacía todo porque ya estaba retirada del gobierno y aquello me fue dando como una depresión, pero hermano, bien fuerte, una depresión bien fuerte, extremo que yo lloraba por nada yo lloraba. Y un miércoles, estando aquí en la casa, yo empecé a orarle al Señor y dije, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más. Y oigo la voz del Señor que me dice, te vas de la casa. A mí aquello me impactó. Perdone. Me impactó porque yo dije, Señor, dejar mi casa. Me dijo, te vas. Recoge la maleta y te vas. Eso fue miércoles.
Pasó miércoles, jueves, el viernes por la mediodía me llama la suegra de mi hijo más pequeño y me dice, Sol, ¿para dónde tú vas? Y yo le dije, ¿por qué tú me lo dices, nena? Y me dice, porque anoche tenía en un sueño que salías con una maleta. Ahí yo empecé a llorar y le dije, me voy de la casa. Me voy a separar de él, ya no aguanto más los maltratos. Estamos viviendo como dos extraños y ya no puedo seguir. Me voy porque ya el Señor me dijo. Y esta es la confirmación, le dije yo a ella. Es confirmación porque el Señor me lo había dicho el miércoles. Me fui el domingo, estaba él desayunando y yo al frente de él y le dije, mi hijo mayor viene a buscarme. Me dijo, ¿para dónde vas? Y yo le dije, irme de la casa. No quiero seguir viviendo contigo, te puedes quedar con la casa, te puedes quedar con todo. Yo me voy para la casa de mi hermana. Me fui. Y estuve en casa de mi hermana como 4 años. Perdón. No fue fácil. Pero mientras estaba en casa de mi hermana, a todo esto yo me traté con un psiquiatra. Y es que Dios es tan bueno. El psiquiatra que yo me trataba era cristiano. Y cuando él vio mi situación y la esposa también, pues los dos eran psiquiatras, me dijeron, no te vamos a dar ninguna clase de pastilla. Esto se lucha con oración y ayuno. Y así comencé. Lo pude luchar, lo pude superar. Me puse bien delgada, pero amén, lo pude superar. Fue algo tan difícil que muchas mujeres pasamos por esta situación de divorcio, de separación, de divorcio. Aunque ya mis hijos ya estaban casados, gracias a Dios, no tenía que preocuparme por eso, porque ellos estaban seguros. Y la cuestión fue que fui en casa de mi hermana a vivir. Tuve 4 años en casa de mi hermana y una mañana me levanté, me vestí y en el mismo cuarto, así sentada en la cama, el Señor me dice, vas a llamar a tu esposo y le vas a pedir perdón. Hermanos, perdonen, pero yo le cuestioné esto al Señor y le dije, Señor, ¿por qué yo tengo que pedirle perdón si es Él el que me ha ofendido? Y el Señor me dijo, haz lo que te digo, lo vas a llamar y le vas a pedir perdón. Yo lo obedecí sinceramente. Fui, llamé y él me dijo, ¿para qué me llamas? Yo le dije, ¿sabes para qué te llamo? Para perdonarnos unos a los otros, tú y yo. Yo te pido que tú me perdones y yo te perdono por lo que me has hecho. Pero te pido perdón por lo que yo te he hecho también. Ha sido un matrimonio difícil. Me dijo, gloria a Dios. aleluya. Hermano que nos estás escuchando, esto es un testimonio de ella, algo que ella vivió, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Cuando ella habla de esto, pues se compunge, porque es un sufrimiento, ¿verdad? Un matrimonio donde tuvieron sus hijos, donde sus hijos se casaron, pero cuando ella viene al Señor, vemos, ¿verdad?, de cómo él siguió, aunque él era maltratante, pero se puso más maltratante, que por 2 veces, ¿verdad?, trató de matarla. Primeramente cuando la cogió por el cuello, cuando vino sus hermanas a orar por ella, y cuando ella estaba durmiendo, ¿verdad?, que le pone la almohada en la cara para asfixiarla, y gracias a Dios ella se percató y pudo escapar y se fue hacia el otro cuarto y se encerró. El cuidado, ¿verdad?, del Señor, como hablaba con la hermana Ramonita Ruiz, que Dios nos cuida. Y fíjese que ella, el mismo Señor es el que le dice que deje la casa. Y eso me pasó a mí cuando yo fui a abrir la nevera, ¿verdad? Que lo especifico, no fue que la nevera me habló, sino que cuando yo estoy abriendo la nevera, siento esa voz que me dijo, sierva, escapa, salte de la casa. Mire, Dios sabe por qué manda a uno salir de la propiedad de uno, ¿verdad? Él sabe qué es lo que viene después de. Y él sabía lo que venía después de para mí.
que era, ¿verdad? Que aquel hombre me iba a matar. Lo mismo pasaba con ella. En ese momento el Señor le dice que coja sus maletas y se vaya. Fíjese cómo es Dios, que ya le había dado un sueño a esta otra persona, donde la ve que ella sale con unas maletas. Esa fue la confirmación. Y vemos, ¿verdad?, cómo su hermana carnal le da, ¿verdad?, albergue, que la tiene 4 años. En esos 4 años, ¿verdad?, ella siguió perseverando al Señor. Ella siguió adelante, pero escucha la voz del Señor cuando el Señor le dice, llámalo y pídele perdón. Es que Dios es así, nos da unos exámenes tremendos, a ver qué nosotros vamos a hacer, si le vamos a obedecer o no le vamos a obedecer, porque cuando le vamos a obedecer, Él sabe por qué los manda a pedir perdón, porque fíjese que cuando alguien nos hace daño, nosotros tenemos que pedirle perdón. Porque eso es un examen de conciencia que le hace a la persona, a Dios. La persona se hace de cuenta, caramba, si yo soy el que la ha ofendido y ella es la que me viene a pedir perdón, entonces empiezan a analizar, piensan a pensar, ¿ves? Por eso es que el Señor lo dice, ¿verdad? Si estás hermano con un hermano que te ofende, vete, pídele perdón antes de que des la ofrenda, ¿verdad?, al Señor. ¿Por qué? Porque es un examen de conciencia. Y vemos, ¿verdad?, el cómo ella se compunge cuando entonces viene y le pide perdón a su esposo. ¿Ya se habían divorciado o no? Estábamos separados. Okay, estaban separados. Cuando yo le pido perdón, él me dijo, yo no te puedo perdonar. Que te perdone Dios. Dios te perdonó hace rato. Amén, amén. Dios me perdonó. Ajá. Pero yo obedecí al Señor. La cuestión fue que cuando colgué el teléfono, estuvimos hablando, me dijo, yo no quiero el divorcio, yo quiero que tú vuelvas. Yo le dije, no, mientras tú seas así conmigo, yo no puedo volver contigo. Estábamos los dos solos viviendo porque ya estábamos los dos retirados. Fue en el 98. Y yo le dije que no, que iba a seguir con lo del divorcio, porque yo había puesto ya la demanda de divorcio. Yo lo había decidido. Quería seguir sola. Libre en el Señor. Libre en el Señor, en nadie más. Aleluya. Amén. Y él no me quiso perdonar. Yo le colgué y, hermano, la cosa fue que cuando le colgué, empecé a reírme a carcajadas, pero me dio una risa tan y tan fuerte que mi hermana se asustó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y yo le dije, no, si supieras lo que me pasó. Cuando él me dijo que no me iba a perdonar, yo sentí que aquella carga del hombro, aquella cosa tan fuerte y tan pesada, Dios hizo así, la sacó de mi cuerpo y me sentí tan livianita. Yo dije, Señor, hice lo que tú me dijiste. Por eso mismo se cayeron las cadenas, porque tú obedeciste al Señor. Si tú no obedeces al Señor, entonces eso sigue, ¿verdad? Ese problema sigue. Y como Dios es el que sabe ¿verdad?, lo que va a pasar después, el futuro, Él lo sabe, nosotros no, pero Él lo sabe. Entonces te probó. Vete, pídele perdón, llámalo y pídele perdón. Entonces, cuando tú lo llamas y le dices que tú lo perdonas por todo lo que pasó, ¿verdad? Él a ti no te quiso perdonar, pero eso no es el problema tuyo. No. Ese no es problema tuyo. Tú obedeciste a Dios y mira como tú dices que tú sentiste cómo esas cargas se cayeron, ¿verdad? Literalmente. Literalmente, porque es que cuando nosotros obedecemos al Señor, mire, las cadenas se caen. Por eso es que es tan importante, usted que me escucha, si Dios te ha dado una palabra, mira, obedece esa palabra, obedécela. Sigue. Amén. Tuve que hacer mi hermana a los 4 años, cuando me citaron para el divorcio aquí en Cagua. Asistimos y nos divorciamos, él por su lado y yo por el mío. Pero hermana, todo esto, como él vivía en la casa, yo empecé a lucharla cuando me quedé sola, porque tuve que buscar
Yo decía a mi hermana, voy a estar toda la vida contigo, tengo que buscar dónde quedarme. Y lo único es que puedo luchar en mi casa. Teníamos una finca en Junco y teníamos nuestra casa aquí en Cagua. La cuestión fue que él no me quería dar la casa. Y mis hijos detrás de él para que me la dieran, pero él no quería y no quería. Pero cuando una iglesia se pone en oración, y me acuerdo de la hermana Ana, Ana Santo, siempre nos reuníamos los jueves para retiro y un día, un jueves de estos que estábamos retirados, me toma en la cocina y me dice, mira, así te dice el Señor, no llores más porque la casa es tuya. La cuestión era que como yo vivía en Guaynabo y perseveraba en Cagua, venía con mi amiga Miriam Reyes de Guaynabo a Caguas a la iglesia los domingos y un día por la semana, los retiro los jueves. Veníamos y cada vez que yo pasaba por la autopista y veía esa área donde estaba mi casa, yo oraba y decía, Señora, ahí está mi casa, tú se lo diste a la sierva y yo sé que tú lo vas a cumplir. Fueron 4 años que luché en mi casa, pero en un día él nos llama a mi hijo mediano y a mí y nos citó en Calle, en la casa de mi otra hermana. Y mi hijo estaba insistiendo, papá, déjale la casa a mamá porque es donde ella puede recibirnos a nosotros. Ya él tenía su mujer, ya él vivía con otra señora y vivía con ella. Y entonces él le dijo, tú tienes la finca, quédate con la finca y déjale la casa a mamá. Me dice, no, yo lo que quiero es que ella venda la casa y me dé la mitad de la casa. Entonces, pues, cuando yo hablé con él, le dije, bueno, podemos llegar a un acuerdo. Si tú vendes la finca, me das la mitad de la finca y yo vendo, porque este es por partes iguales. Es un matrimonio. Entonces, mi hijo sigue insistiendo y llegó a la conclusión de darme la casa. Y me dio la casa, ni me acuerdo en qué fecha ni la apunté, pero gloria a Dios, ya en mi casa estoy viviendo en ella hace más de 20 años, hace alrededor de 23 años, eso fue en el 2000. O sea, que la palabra que te dio Ana Santo, ¿verdad? Se cumplió. Se cumplió, o sea, que Dios habló a través de la sierva Ana Santo. Se cumplió. Mire, nosotros tenemos que aprender de que Dios utiliza a sus siervos, a sus siervas, ¿verdad? Y que cuando viene esa palabra, ¿verdad? Nosotros la tenemos que atesorar. Y ella, ¿verdad? Atesoró. Y fíjese cómo el Señor le devuelve la casa. Ella vuelve después de 4 años que está fuera de su casa. El Señor le devuelve su casa. Y ahora completita para ella. Amén, amén. Fue una felicidad estar en mi casa. Me siento feliz. A todo esto tuve alrededor de 18 años sola. A los 18 años Baja la cara. conozco a una persona. Antes de testificar de esta persona, una noche, el Señor me dice en sueños, yo soy tu marido, y me lo dijo con autoridad. Y me lo dijo en un sueño. Yo soy tu marido. Yo debía entender en aquel tiempo que él me quería para él nada más. No me quería para ningún hombre, para nadie, pero no lo entendía así. Al tiempo, ya llevaba 18 años sola, me sentí bien sola y decía, Señor, yo necesito un compañero. Y empecé a orarle al Señor. Conocí a esta persona. Y sinceramente le confieso, hermano, no me enamoré de esa persona, pero yo necesitaba compañía. No lo llegué a amar como hombre. Necesitaba a alguien que estuviera a mi lado, me acompañara. Ustedes saben cuando uno se siente solo, yo lo entiendo, no es fácil. Y seguimos tratándonos por 2 años, del 2015 al 2017. En el 2017 decidimos casarnos. Pero cuando decidimos casarnos, yo estaba un poco depresiva. Volvió a darme la depresión de nuevo. Y mi vecina era la que me consolaba. Yo iba donde mi vecina todas las tardes, era llora. Porque a todo esto, la persona que conseguí o me relacioné con ella,
No era la clase de persona que yo esperaba. No era el hombre que yo esperaba. No era muy comunicativo, siempre estaba enfermo. Y no es por eso, porque si estaba enfermo yo lo atendía y estuve con él muchas veces en el hospital. Pero la persona me salió muy mentirosa. Ocultaba muchos secretos. Y yo los vine a descubrir un día. Wow. No fue fácil. Y era cristiano, ¿verdad, pastor? Era cristiano y pastor. Ujú. Y era mentiroso. Era mentiroso. Ujú. Yo le he pedido al Señor que Dios quiera que esté con el Señor en el cielo, porque Él predicó la palabra. Y yo iba a su iglesia. Yo llegué a su iglesia mientras era su novia y Pastor, no estás pastoreando en el momento que tú lo conoces, pero fue pastor tantos años, es un siervo de Dios, es imposible que me venga con una trastada, ¿verdad? Porque Sí, uno humanamente, sí. pues empieza así, pero Dios sabía, fíjese que un tiempo atrás el Señor le revela a ella, yo soy tu marido, tu No me hacedor. acordé de eso cuando me enamoré. Bueno, Se te cuando lo olvidó. conocí, todo se me olvidó. Se me El borró de la enemigo, mente. el enemigo hace que uno olvide, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Y se aprovecha, el enemigo se aprovecha de que tú pues te sentías sola. Y entonces estaba, ¿verdad? Ya tus hijos estaban casados, tú estabas feliz, encantada de la vida en tu casa, pero pasan los años, ¿verdad? Y viene ese momento, porque nos viene a todos, ese momento de soledad, que tú te llamas soledad, pero te vino la soledad. Peor todavía. Exacto. Y entonces, pues, se te presenta este varón, un ex pastor, un hombre, ¿verdad? Entre comillas, de Dios. Tú dices, pues, este realmente tiene que ser de Dios. Sí. Entonces Así uno lo cae, pensé. uno cae como en esa telaraña, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Soledad. Cayó en una telaraña. Sí. Y mientras entonces convivían, que ya estaban casados, se percata de lo que los hijos le estaban diciendo. Mami, Gracias. él es un mentiroso. Y el Señor, por otro lado, le va mostrando a ella misma las mentiras que él le decía. Sigue, Soledad. Lo descubrí. Descubrí muchas cosas de él. Y un día rebuscando en sus papeles, porque tenía que ir al médico y tenía una cita médica él. Y la hija me dijo, Sole, busca unos papeles que tiene guardados, porque los necesitamos para llevarlo al médico. Buscando entre los papeles, vi un papel, lo cual decía con quién él tuvo relaciones mientras estuvo casado con su primera esposa. O sea que era un adúltero. Bueno, porque imagínate si Lo estaba que yo con pienso. otra estando casado, pues era un adúltero. No sé si también lo hizo tal cual, porque él quedó viudo, pero la mujer era casada. Él no era casado, pero ella sí. Ok. Adulterio, como quiera que sea, es adulterio. Sí. Él hablaba de ella y decía que nunca, que era simplemente una sierva de su iglesia. Cuando yo averigüé eso, se lo dije a su yerno y le dije, quiero que él se vaya de aquí. Me dijo, ¿pero por qué? Me dijo el yerno, y yo le dije, por estos papeles. Cuando el yerno vio eso, dice, eso no es nada. Yo dije, no es nada, para mí es mucho, porque yo soy cristiana y yo le sirvo al Señor. Y yo no creo que una persona que le sirva al Señor tenga que ser infiel, tenga que ser mentirosa, tenga que fallarle a Dios. Yo lo único que le pido a Dios es que esté con el Señor, porque Él murió al año después de habernos divorciado, al mismo año. Tuvimos 7 meses como si fuéramos hermanos, vivimos 7 meses como si fuéramos hermanos. No parecíamos matrimonio, simplemente cuando salíamos nos cogíamos las manos, pero no era un matrimonio.
En la intimidad no No, no había funcionaba intimidad, tampoco. no había ¿Sabes ninguna. qué? Fíjate No había intimidad. cómo se cumple esa palabra que el Señor te dio, yo soy tu marido. ¿Ves? No es Y te lo mostró bien mostrado, porque fíjate, a pesar de que estabas casada, no consumiste el hecho matrimonio, no. del matrimonio. Mire qué cosa. No, nunca, Pues, nunca. yo soy tu marido, te dice el Señor. Aleluya. Así que Y síguele, Soledad. sinceramente, se fue de mi casa y yo sentía que el peso de nuevo, la carga de nuevo en la espalda que se va. Yo la sentí literal. Y cuando él se fue, yo empecé a llorar, pero no llorar de tristeza, sino de la alegría, porque me vi libre, me vi completamente libre a él irse de la casa. Yo no sabía que yo en mi casa tenía algo que molestaba, que a Dios no le agradaba, a pesar de estar casados Legalmente. como legalmente, porque su yerno es pastor y nos casó. Y él llevaba años ya solo, pero en su soledad hacía la suya. Me dolió el hecho de que él fuera así, porque uno pone la confianza en su pastor, uno pone la confianza en un hermano, uno pone la confianza en una persona que conoció al Señor, y al esta persona fallarte, eso te duele. A mí me dolió que él me traicionara, me sentí traicionada, pero a la vez libertada cuando él se fue. Hasta el día de hoy, después de eso fue en el 2018. Soledad, te pregunto, cuando sucede esto, ¿verdad? Que entonces él sale de la casa, ¿cómo a pesar de que tú sientes la liberación, ¿verdad? De esas cargas, ¿cómo tú te sentiste como mujer? ¿Sabes? ¿Qué pensarán los demás, ¿verdad? ¿Qué me dirán? Sí, eso ¿Cómo me preocupa. estaré yo delante de Dios? ¿Verdad? Porque todo eso le viene a uno. A mí me llegó. A mí me llegó también. Ujú. Y Yo lloré me da- amargamente, ¿sabes? me da pena decirlo, pero en la iglesia me acusaron. Muchos me señalaron, pero les perdono. Yo no puedo tener rencor con nadie por el hecho de que te casaste con ¿En fulano. qué forma Bueno, te una de las sentiste? hermanas me dijo, el Señor me reveló que no debía casarte con él. Y yo le dije, ¿por qué no me lo dijiste antes de que yo me casara? Exacto. Fue lo que yo le dije. ¿Por qué no me advertiste antes de casarme? Ahora me lo dices, ahora es demasiado tarde. Después que me divorcié de él, pues me tuve que divorciar también. Ya son 2 divorcios. Y yo sé que la Biblia dice que uno pues debe ser fiel al primer marido hasta la muerte. Aún mi ex esposo primero está vivo, solo pero y vivo. Y yo lo que le pido al Señor es que él conozca al Señor, porque mi segundo esposo murió, pero el primero todavía vive. Y yo le pido al Señor que tenga esa experiencia con el Señor antes de irse con él. Entonces eso te afectó cuando vinieron, ¿verdad? Las personas, aquellos que, ¿verdad? De la misma iglesia, los mismos hermanos, a acusarte, ¿te afectó? Me afectó. Y ahí es donde Pues tú fueron caíste. fueron 2 hermanas que yo las amo mucho. Una de ellas falleció, pero la otra está viva. Y yo le dije, hermana, si tú conoces al Señor, tú eres hija de pastora, ¿por qué no me dijiste nada? Me dijo, no me atreví, me dijo. Yo dije, pues ahora no me acuses, demasiado tarde. En aquel tiempo mi pastor, que era el hermano Muñiz, me dijo, ¿usted está segura de lo que hace? Yo dije, pastor, cuando uno se siente solo, cuando usted tiene su esposa, pero cuando uno se siente solo, le gustaría sentarse en el comedor, hablar con alguien, no es lo mismo estar solo. Pero entiendo ahora, sinceramente, entiendo ahora que es mejor estar solo que mal acompañado. Ah, sí, eso es cierto. Y entonces, ¿cómo pudiste salir, ¿verdad? De esa depresión que te dio? Pues mira, sí, sinceramente me dio depresión mientras el último tiempo él vivía aquí. Los 7 meses los pasé en depresión. Pues fueron 7 meses que viví con él.
Cuando me divorcié de él, sentí la liberalidad de nuevo, la libertad de estar de nuevo afincada en los caminos del Señor. Me sentí libre totalmente. Y le dije al Señor, Señor, ahí fue que me acordé. Cuando el Señor me dijo, yo soy tu marido. Y yo dije, Padre, tú me has dicho esto una vez me lo dijiste y yo lo olvidé. Ahora lo recuerdo de nuevo, pero te prometo de que tú de ahora en adelante vas a ser mi marido. Porque sinceramente no hay nadie como Dios. No hay nadie que te llene, te sustente, te haga feliz. Te acepta tal y como tú Como eres. soy. Si uno se Aleluya. pone gordito, se pone flaquito, qué sé yo, se pone de tanta forma, aún el Señor sigue queriendo a uno, aceptando a uno, tal y como nosotras somos. Y ahora a mi edad, que ya tengo 76 años, mi deseo de volver a conectarme con el Señor es más ardiente. Ahora es que cuando quiero servirle al Señor verdaderamente, como me gusta estudiar, me gusta leer la palabra, me gusta predicar, me gusta... Lo del Señor me gusta todo, cantarle, aunque mi voz ya se ha afectado, yo le cantaba antes al Señor, pero ahora mi voz se ha afectado debido a mi condición de tiroides, pero aún así le canto a mi Señor. Y me siento completamente feliz, completamente nueva y completamente llena del Renovada. 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 Mira, y también tuviste, ¿verdad? El Señor te permitió estar en el campo misionero Sí, también, ¿verdad? Con mi hermana Epi, que es la misionera de nuestra iglesia, yo fui a 5 viajes con ella, a Santo Domingo, a San Juan de la Majuana fuimos, y fuimos a San Pedro de San Macorís, Pedro que de estuvimos Macorís. ahí. Ujú. Estuvimos en otro sitio donde el hermano Javier tiene un terreno que se lo van a ceder a la hermana Epi ahora. Ujú. Señor es bueno, Señor es bueno. Aunque tú le fallas al Señor, Dios es el bueno. Señor no te falla a ti. Ujú. El Señor no nos falla nunca, nunca. Para mí ha sido, últimamente pues no he podido salir debido a mi condición de, tengo asma, tengo diabetes. Ya mi salud no es como la de antes, ya no puedo salir como antes, ni darme el lujo de viajar, Pero fíjate, pero me Soledad. siento feliz. Exacto, pero sigues dando clases, ¿verdad? Sí, doy clases. Como maestra en la iglesia, sigues ayudando, no con tus pasos, sino con tus pesos, Sí, ¿verdad? Como Señor. dice Epi, Eso es así. ¿verdad? Ayudando, ¿verdad? A aquellas personas que Dios te pone en tu corazón y Dios no te ha faltado. Nunca. Verdaderamente ese es el marido que no te falla. Perfecto. No Ese te es el falla. perfecto marido. Así que, Soledad, que tú tienes que decirle a todas esas, ¿verdad? Mujeres, amigas que nos escuchan y siervas de Dios que nos escuchan, porque fíjese que todo, ella le pasó estas cosas, todavía ella iba a la iglesia católica donde Dios se le revela. Fíjese. O sea que cuando Dios va a hacer algo, Él no busca sitios específicos, te coge donde sea, Sí. ¿verdad? A A mí él. fue detrás de la casa que ahí yo clamé y el Señor, ¿verdad? Me inquietó, ¿verdad? Hacer ese clamor y después yo encuentro esta misionera unos días después y ella me dice, sierva, te espero en mi casa y allá ella me presentó el plan de salvación a través del libro de Ruth. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Con vientos y mareas, pero he podido ver las grandezas de Dios. Y también a mí me libró del hombre fuerte, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad? El texto que se leyó del Salmo 119, el 134 y 35, que líbrame de la violencia de los hombres y guardaré Sí, tus Señor. mandamientos. Él te libró De la de la violencia violencia del hombre. Y
haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Aquí dice siervo, pero se pone tu sierva. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu sierva y enséñame tus estatutos. Amén, aleluya. O sea que eso fue lo que pasó. Dios te libró del hombre fuerte, del hombre violento, te libró, y adicional porque tú, ¿verdad? Quisiste que Él te enseñara sus estatutos. Y hasta ahora, ¿verdad? Después que pasa ella esa experiencia con el segundo matrimonio, ella ve cómo el Señor verdaderamente la libró. Porque uno era violento y el otro, aunque no era violento, era el mismo pichón, ¿verdad? Con diferente collar, como se dice. Perdonen el refrán, ¿verdad? Pero es así. O sabe, la misma violencia, pero de otra forma. Pues, porque era un mentiroso. Espíritu de piedad. Así hay muchos dentro de la iglesia con espíritu de piedad. Que no rompen un plato, pero rompen la vajilla. Que dentro de las iglesias son un buen matrimonio porque aparentan ser un buen matrimonio, pero no lo son. En la casa es que se ve lo que hay. Pero Dios todavía revela y sabe, ¿verdad? Cuando una mujer es maltratada y Dios va a sacar a la luz esos maltratantes y va a sacar a la luz, ¿verdad? Esos maltratantes con los hijos y con las esposas. Y hay esposas también que son maltratantes con los esposos. Esto va de lado a lado, o sea que lo mismo hombre que mujer. Pero vemos muchos casos, ¿verdad? Que el hombre maltrata a la mujer y mire, utiliza la Biblia. Utiliza la Biblia. Tú tienes que someterte a mí porque yo soy tu marido. No. Si es maltrato, no tienes por qué someter, no tienes por qué aceptar el maltrato. Escapa, escapa. Soledad vivió esa experiencia. El mismo Dios le dijo, escapa. A mí me dijo, escapa. Así que escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Y no aceptes maltrato de ninguna índole. Porque hay maltratos que no te pegan, pero las palabras te hieren más. ¿Entiendes? Y usted no tiene por qué soportar eso. No tiene por qué soportar nada de eso. Mire, hay muchos dentro de la iglesia aparentando que el matrimonio está perfecto, pero no lo es. Mientras están dentro del templo son una cosa y cuando llegan a la casa o a otro lugar son otro. Por eso es que te impiden ir donde tu familia. Sí, muchas veces. Porque siempre uno comenta algo, ¿verdad? Con la familia. Pero ellos son así, el maltratante es así. Pero qué bueno que el Señor, ¿verdad? Te libró de la violencia del hombre y tú guardaste sus mandamientos y sus estatutos. Toda mujer que esté pasando por una situación como la mía, como la situación que yo pasé con mi primer esposo mayormente, debe de cuidarse. Porque Dios me libró a mí de la muerte. Amén. Pero y a mí no también. No a todas las libra el Señor de la muerte, pues ellas mismas impiden que Dios obre. Y Dios siempre obra, Dios siempre busca que sus siervos estén firmes y no sufran, pero nosotras a veces buscamos fuerte. Y buscamos la forma de desobedecer a Dios. Cuando Dios te dice no es no, cuando Dios te dice sí es sí. Más vale obedecer. Sí. Los sí son sí y los no son no. Fíjese, ¿verdad? Y a ti que me estás escuchando, fíjese el tema. Me libraste de la violencia. De la violencia. Me libraste de la violencia. Esto es lo que el Señor quería llevarte en este día. Me libraste de la violencia. A ella la violó, la libró de la violencia. Y a mí también me libró de la violencia. Así que, ¿verdad? Terminamos. Vamos a estar orando por todas estas personas que nos están escuchando. Si tú has sido, ¿verdad? Edificada,
Si sientes que el Señor te ha hablado, tú puedes comunicarte con el hermano Daniel Martínez a los teléfonos que él da en su programa y estaremos orando por la situación. Amén. Así que, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar, Soledad. Amén. Padre, en el nombre Padre de santo, Jesús, te alabamos, gracias, Señor, te porque tú eres Dios bendecimos, grande y Padre, maravilloso. Dios que nos libra, Señor, de la violencia. Dios que está atento a los hijos tuyos, Señor. Mira lo que están escuchando, Padre, este programa. Señor, te pedimos de manera especial que te allegues a esas hermanas que están pasando situaciones. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que tú las libres como libraste a Soledad y como me libraste a mi Padre. Oh, Señor, porque tú no haces sesión de personas. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberté del programa Orientando la Familia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.